Hola, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con ustedes. Le digo al hermano Larry que me da nervios estar aquí ahorita alternando con él porque me quedan muy grandes los zapatos del hermano Larry. Pero me pidió que pudiera compartir con ustedes un tema. Y yo le invito a que abra la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Carta dirigida a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título: ¿cuál es tu distintivo como varón de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué es lo que me distingue como un varón de Dios? Partiendo de que todos nosotros declaramos que somos varones de Dios. ¿Qué es lo que nos distingue? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos a través de esta palabra. Y te damos gracias, Padre, porque tu presencia está aquí con nosotros. Y tú deseas impulsarnos a ser varones, varones de éxito, varones conforme al máximo ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Permite que podamos desarrollar aquellas distinciones, aquellos rasgos, características que comuniquen que somos varones de Dios en todos los aspectos, en todo lugar, en toda situación. Gracias porque tú estás aquí hablando a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando yo leo este pasaje, encuentro que hay un propósito en el corazón de Dios hacia todos nosotros. Un propósito que está determinado aquí y que dice, hasta que todos lleguemos, como dando a entender, hay una meta, hay algo que debemos de alcanzar. Dios tiene una meta determinada para todos nosotros. Llegar a un varón perfecto, a ser un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No siente como que un compromiso muy fuerte? Como que uno dice, ¿cuándo voy a poder alcanzar esto? Nos parece como algo inalcanzable. Sin embargo, si Dios nos lo está pidiendo, es porque Él lo hace alcanzable para nosotros. Jesucristo es nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a imitar. Esto habla de que desarrollemos las características que definen a Jesús como un varón perfecto, porque Él es un varón perfecto. ¿Cuáles son las características que lo distinguen? Esas son las que tenemos que descubrir y desarrollarlas en nosotros. Cuando hablamos de las características de una persona, nos referimos a aquellas marcas o señales que lo diferencian de los demás. Mira, voltea a ver a tu compañero junto a ti y tú lo vas a ver con rasgos inequívocos de que es él. Ah, mira, pues él es Eusebio, él es Ernesto. Lo vemos, lo apreciamos y no lo confundimos con otra persona porque tiene características que lo distinguen. Esas características físicas fácilmente son apreciables, pero hay otro tipo de características, características anímicas y espirituales que también Dios desea desarrollar en nosotros y que nos deben de distinguir de los demás. Una cosa es nacer del sexo masculino y otra cosa es ser un varón de Dios. Todos nosotros hemos nacido hombres del género masculino y Dios desea que todos podamos alcanzar la estatura del varón perfecto y ser un varón de Dios. El ser un varón de Dios debe de ser una insignia, un distintivo, una característica en nosotros. Que puedan decir, ahí va caminando un varón de Dios. Y la Biblia está llena de varones que tenían ese distintivo, que los diferenciaba de los demás hombres de su tiempo. Vamos a conocer algunos de los distintivos de estos varones para que aprendamos por qué es que fueron llamados varones de Dios. ¿Qué los hacía tan particular a ellos?
Cada uno de estos varones de fe tuvieron una característica principal, un distintivo, que los distinguió en su tiempo. Abraham, por ejemplo. Usted sabe que Abraham, ¿cómo se le conocía? Padre de la fe, pero también se le conocía como amigo de Dios. Mire, acompáñeme por favor a Isaías 41:8. Isaías 41:8, donde está escrito: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Quién llama amigo a Abraham? El Señor. ¿No se te hace como que una distinción muy particular? Él es mi amigo. ¿Qué características había en Abraham para que Dios lo llamara amigo? Normalmente, ¿tú a quién le llamas amigo? Aquella persona con la que compartes secretos, aquella persona a la que le tienes confianza, que de alguna manera desarrollan una amistad, hay una comunicación, se cuentan sus cosas, caminan juntos, conviven, se invierten tiempo el uno al otro. Esto habla de una relación personal. Un amigo, incluso nosotros leyendo la Escritura, sabemos que es aquel que está dispuesto a dar su vida por ti. Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ahora, un amigo es aquel que guarda tu corazón. Es aquel que a lo mejor te dice lo que piensa y lo que siente, tus verdades. Por ahí dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Pero un amigo no te anda adulando, un amigo te dice: la regaste en esto, campeón. Yo te sugiero esto o aquello, te aconseja, se preocupa por ti, se interesa en tus cosas. ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te está yendo con tu familia? Un amigo se interesa en tus cosas. Pues esta es la amistad que Dios está esperando que desarrollemos nosotros también con Él. Así como Abraham fue llamado amigo de Dios, porque Abraham se interesaba en las cosas de su amigo, porque Abraham le dedicaba tiempo a su amigo, porque Abraham convivía con su amigo, porque Abraham tenía la confianza de platicarle sus secretos a su mejor amigo. Y la amistad siempre va en ambos sentidos. Lo mismo que hacía Abraham era porque Dios lo hacía con él. En una ocasión, dice la Escritura que se presenta a Dios con Abraham y le dice: le voy a platicar lo que va a suceder con Sodoma y con Gomorra, siendo que él va a ser heredero de una gran promesa. Y entonces le comenta sus planes, y es cuando Abraham empieza a interceder. Pues ¿sabes qué, Señor? Pues como que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Qué tal si hay 50 justos en la ciudad? ¿Vas a destruir toda la ciudad por esos 50? Y empieza de alguna manera a negociar, a altercar, pudiéramos decir, a disputar con su amigo. Al final llegan a un acuerdo. Ok, si encuentro que hay 10 justos, no destruyo la ciudad. Y Abraham se quedó conforme. Pues ya llegamos a un arreglo, ni tú ni yo quedamos a la mitad. Porque eso hacen los amigos. Hay tal confianza. ¿Sabías que a Dios le agrada cuando tú te presentas delante de Él con un corazón sincero? Él no anda buscando perfección en nosotros, sino un corazón sincero. Que tú puedas platicar con Él y decirle cómo te sientes, cómo se siente tu corazón. E incluso hablarle de tus inconformidades. ¿Sabes qué, Señor? Hay cosas que no me gustan de mi vida. Hay cosas de las cuales yo no estoy conforme. Esas cosas se platican con tu mejor amigo. Y esta era una característica que distinguía a Abraham. Era amigo de Dios. Otro varón, Moisés. Vamos a ver el ejemplo de varios varones. ¿Cuál era su distintivo que les ganó el título de ser llamados varones de Dios? Moisés dice en Números 12:3, Números 12:3, ahí en el Antiguo Testamento. Hace la descripción de Moisés que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Me gusta mucho cuando en la palabra aparecen la descripción de las características de aquellos varones que nos antecedieron en el amor a Dios y que les ganó esa característica el derecho de estar en este precioso libro, en la palabra de Dios, porque sus características han trascendido para dejarnos ejemplo de cómo debemos de comportarnos nosotros también. Y dice aquí que Moisés era muy manso. ¿Qué entiendes tú por ser muy manso? Hay personas que dicen, sé manso, pero no menso. Y a veces uno tiende a equivocar esos conceptos. Es que si soy manso es porque soy menso, soy una persona dejada, soy una persona que no mete las manos, que si te pegan en una mejilla, pones la otra. Eso es ser cristiano, hermano, no es ser menso, porque esa es la enseñanza de Jesús. Pero la realidad es que la mansedumbre es la característica que implica el dejarse guiar por otro. Una persona mansa es aquella que se deja guiar por otra persona. Normalmente una persona más sabia o con mayor autoridad. Cuando tú tienes un hijo que escucha tu voz, que atiende a tus indicaciones y se deja guiar por tu consejo, es porque tiene un corazón manso. Hay mansedumbre en él. No hay braveza, no hay ímpetu para ir en contra de las indicaciones, sino que te escucha y te dice, ok, papá, vale, lo voy a hacer. Tal vez no me gusta, tal vez no estoy muy de acuerdo, tal vez yo tengo un punto de vista diferente. Yo pienso que lo puedo hacer mejor, pero lo voy a hacer como tú me dices. Hay mansedumbre. Y Moisés era muy manso y más que todos los hombres sobre la tierra. Imagínate, Dios lo distinguía sobre todos los hombres. Por eso es que Moisés se le conoce como un varón de Dios. Tenía esa característica. Y esa característica le ayudó a dejarse guiar por Dios en cada una de las indicaciones. Cuando se le presenta en el monte de Dios, en el monte Horeb, y le dice, ve a Egipto a sacar a mi pueblo de ahí y tráelo a este lugar para que me adoren. Ahí empieza Moisés a platicar y al final fue enviado. Y él creyó cada una de las señales que el Señor le había dado para hacer en su mano. Y Moisés, a pesar de que el pueblo a veces se rebelaba, te has de acordar cuando llegaron al monte de Sinaí y subió por las tablas de la ley y empezaron una gran fiesta, hicieron un becerro de oro y Dios le decía, voy a destruir a este pueblo y te voy a poner a ti sobre otro mejor. No, Señor, no lo hagas. Mira, van a decir que nos sacaste de Egipto y nos llevaste al desierto para destruirnos. Que no se hable mal de ti. Y ahí andaba intercediendo. A pesar de que sufría, a pesar de que murmuraban de él, a pesar de que lo criticaban y que se levantaban rebeliones en su contra, él seguía obedeciendo al Señor y permitía que él lo siguiera guiando. Se le resbalaban las cosas y seguía adelante, porque tenía un corazón manso. Otro varón, Josué. Mire, acompáñeme a Josué 24 del 14 al 15. Josué 24 del 14 al 15. Cuando hablamos de Josué, nos viene a la mente una de las principales declaraciones que hizo. Hace ratito la comentó el hermano Larry. Dice aquí, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece, servid a Dios, pues escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Lea conmigo, por favor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Era una convicción en él, una decisión que había tomado. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué hagan ustedes, pero yo voy a seguir al Dios de Israel. A Él le voy a servir. Es al único que yo le voy a adorar. Ustedes no sé qué escojan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una característica que lo distinguía como un varón que ponía a Dios en primer lugar. Él sabía que su vida dependía de Él. Sabía que su éxito dependía de Dios. Que su fuerza para vencer, pues no provenía de Él. Que las estrategias para conquistar la tierra, pues no fueron suyas. Si tú lees el libro de Josué, vas a encontrar que Josué se enfrentó a 31 reyes y los venció a todos. ¿Por su fuerza? No. ¿Por su sabiduría? No. ¿Por su inteligencia o estrategias? Ninguna. Conquistó ciudades amuralladas. Imagínate, la primera, Jericó. Cualquiera de nosotros, al ver la ciudad con una muralla gigantesca, hubiéramos dicho, pues vamos a hacer catapultas, vamos a hacer armas y alguna estrategia humana. Sin embargo, el Señor se le presentó y le dijo, pues da una vuelta durante 6 días, llevando el arca, tocando trompetas y todos calladitos. Y el 7º día da 7 vueltas y al término de sonar las trompetas, todos van a gritar. Y yo me imagino que alabanzas y glorias al Señor. ¿No? Y tú conoces la historia. ¿A quién se le pudo haber ocurrido esa estrategia? Los muros cayeron y conquistaron y pasaron de frente, atravesando los muros. Estrategias de Dios. Dios es quien nos hace vencedores. Dios es quien nos da la capacidad de tener éxito en cualquier empresa, en cualquier situación, ante cualquier adversidad. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, si lo ponemos en primer lugar y escogemos a Dios antes que servir a los dioses de este mundo, que era lo que hizo Josué. Otro varón que aparece en la Escritura como un varón de Dios, Samuel. ¿Cuál fue el principal distintivo de Samuel? Dice la Escritura en 1 Samuel 3:20. Samuel era un profeta. En aquel entonces escaseaba la palabra de Dios. Había un profeta llamado Elí que tenía 2 hijos, los cuales tenían un mal comportamiento delante del pueblo y delante de los ojos de Dios. Y Dios escogió a Samuel, un jovencito que fue consagrado desde temprana edad y fue creciendo en el amor a Dios, en una relación íntima con el Señor, porque dice la Escritura que él prefería dormir al lado del arca del testimonio. Era el lugar donde él dormía. Ahí dormía el niño Samuel. Y bueno, fue creciendo y dice en 1 Samuel 3:20, y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel, lea conmigo, era fiel profeta de Dios. Era fiel profeta. Samuel tenía una característica que hizo que todo Israel, de norte a sur, de este a oeste, dijeran, Samuel es un fiel profeta de Dios. La palabra que da Samuel no es imaginación de hombre alguno, no son palabras inventadas. Samuel no habla acorde a su beneficio o al beneficio de alguna persona en particular. Él no se deja comprar. Él es fiel. Su sí es sí, su no es no. Y lo que habla proviene de la boca de Dios directamente. Lo que dice Samuel, eso es lo que va a acontecer. Porque él es fiel profeta de Dios. Me gusta mucho la palabra fiel. La palabra fiel guarda relación con la palabra fe.
Una persona que es fiel es una persona que tiene fe. Si tú eres fiel a Dios es porque le tienes fe a Dios. Tienes la certeza de que Él existe, la convicción de que Él mora en tu corazón y que Él se revela a tu vida y que las palabras que Dios te da son sí y son amén, son ciertas. Y entonces tú te conduces con fidelidad porque tienes un Dios en el que crees, tienes fe. Cuando nosotros somos fieles, nos conducimos de tal manera que reproducimos tal cual lo que Dios nos da. No le inventamos, no le agregamos, no le quitamos. Es como cuando escuchamos, por ejemplo, música. ¿A quién le gusta escuchar la música? Música, a lo mejor, sobre todo de esos discos LPs, ¿te acuerdas? Que ponías la consola y tomabas el bracito y lo colocabas y se reproducía. Hay equipos que reproducen música en alta fidelidad. ¿Qué significa? Que reproduce el sonido exacto, sin distorsiones, tal cual como fue grabado en el estudio. Esos equipos son carísimos. La alta fidelidad cuesta dinero. Si a ti no te gusta la fidelidad y te gusta el volumen, pues te compras un estéreo con las bocinotas así y la pones fuerte, ¿verdad? No, sin importar si reproduce con fidelidad o no. Tú quieres volumen. Pero los equipos de alta fidelidad son muy caros porque reproducen fielmente el sonido. Cuando nosotros somos fieles, si cada uno de nosotros queremos ser imitador de Cristo, reproducimos en nuestra vida con fidelidad ¿a quién? A Jesucristo. Ni le agregamos ni le quitamos. En nuestra vida reproducimos a Jesús con fidelidad. Su palabra en nosotros con fidelidad. Nos conducimos de esta forma porque creemos en Él. Así era el profeta Samuel, fiel profeta de Dios. Ese era su distintivo. Otro varón, Gedeón. Dice en Jueces 6 del 11 al 12, Jueces 6 del 11 al 12. Tú has de recordar que en aquellos tiempos los madianitas asolaban las tribus de Israel. Venían así como langostas, robaban, destruían y de esa manera iban haciendo que disminuyera el pueblo de Israel. Y dice la escritura en Josué 6 del 11 al 12, y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Algunos estudiosos dicen, bueno, se lo ha de haber dicho con sarcasmo porque Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas y estaba escondiendo el trigo en el lagar. Seguramente él tenía miedo, seguramente él tenía temor, porque venían los madianitas. A veces creemos que una persona valiente no debe de tener miedo, pero el temor es un sentimiento natural y muchas veces el temor te lleva a ser muy valiente, a defender a tu familia, a defender a tus hijos, a defender tus ideales, a defender tu fe. Y aquí estaba Gedeón y Dios le dice: el Señor está contigo. ¿Cómo te sentirías que Dios te dijera así? Yo estoy contigo, Ricardo, yo estoy contigo, Ernesto, yo estoy contigo, Carlos. Y tú eres un varón esforzado y valiente. Tal vez la gente no te ve así, yo sí te veo así. Está en ti ese potencial de ser muy esforzado. ¿Qué significa? De imprimir esfuerzo y ánimo, entusiasmo a todas aquellas cosas que se te encomiendan.
Un varón esforzado le echa ganas en todo, le echa ganas en su matrimonio, le echa ganas en el trabajo, le echa ganas en la educación de sus hijos, le echa ganas en su servicio a Dios en la iglesia. No podemos ser esforzados en unas áreas sí y en otras no. O tenemos la virtud del esfuerzo y se manifiesta en todas las áreas, o no la tenemos. No podemos ser selectivos, porque entonces estaríamos mandando mensajes erróneos. Dice el dicho, candil de la calle, obscuridad en la casa. Hermano, es que yo aquí en la iglesia, de veras, mira, yo soy un varón de Dios, busco al Señor con todo mi corazón. Pero ahí en tu casa a lo mejor tu esposa no te ve así. Tal vez ella te ve como un varón que llegas de trabajar, no le apoyas en el quehacer, no levantas tus trastes cuando te da de comer, ni siquiera los lavas. Llegas a tu casa y te quitas graciosamente la ropa, la playera la dejas por allá, por el comedor, los calcetines allá por las escaleras, los zapatos los dejas arrumbados ahí en el cuarto de tus hijos y por todos lados botas. Y la esposa, imagínate, dice, ¿y este es el que es esforzado y valiente? Pues como que no checa, ¿verdad? Y cuando llega tu hijo y te dice, papá, ¿me ayudas a hacer la tarea? ¿Me explicas? Quiero que me expliques ecuaciones diferenciales. Ay, uno dice, espérate. ¿Sabes qué? Al ratito, déjame ver el box. Y no le invertimos tiempo. ¿Dónde está ese esfuerzo? El hijo va a decir, mi papá no se esfuerza. Es más, a veces cuando hay trabajo que hacer, que hay que cortar el césped o lavar los autos, mejor me manda a mí. Y mi papá ahí descansando porque está tan cansado de trabajar toda la semana sobando papeles en la oficina que se le van a desgastar las manos. Hay hermanos que me dicen, hermano, ¿ves estas manos? Estas manos son nada más para firmar cheques. Yo tengo la imagen de un Jesús que tiene callos en las manos, que se esforzaba y que trabajaba, que se levantaba muy de mañana, buscaba el rostro del Padre y rápido se ponía a predicar y recorría todas las aldeas y todas las ciudades enseñando y predicando el mensaje del reino. Una persona sumamente trabajadora, que aun cuando llegaba la noche le traían todos los que estaban enfermos y endemoniados y con la palabra los hacía libres y los sanaba. Quién sabe hasta qué horas terminaba, pero ahí estaba esforzándose y dando lo mejor. Dios está esperando que tú y yo también lo hagamos y que seamos valientes. En una ocasión les platicaba que el valiente no es aquel que sale así con el puñal y aparece en las cartitas de la lotería, ¿verdad? No, no, no. El valiente es aquel que reconoce su necesidad por Dios. ¿Sabes que necesitas ser muy valiente para decirle, Dios, te necesito? Cambia mi vida, reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, hay faltas en mi carácter. Se necesita valor para reconocer nuestras faltas, nuestro pecado ante Dios y pedirle ayuda para que nos cambie. Ese es un hombre valiente, no aquel el que le pega a su esposa o el que le levanta la voz y le grita fuerte, sino aquel que reconoce sus faltas y pide perdón. Y dice, ayúdenme, ayúdenme, hijos, ayúdenme a cambiar, mi amor, ayúdame. Reconozco que te he fallado, reconozco que hay muchas cosas que hago mal, estoy aprendiendo. Termíname de educar. Por ahí dicen, ¿no? Que las esposas son las que nos terminan de educar, ¿sí o no? Y sí, pues no está lejos de la verdad. Muy bien, entonces Dios desea que seamos esforzados y valientes. Otro varón de Dios, David. Una característica de David que describe la palabra de Dios es que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De nadie en la Escritura se habla con esta descripción. No sé si tú notas, pero cada uno de los varones que hemos estado comentando tenían una distinción, un distintivo particular que los hacía ser varones de Dios. David dice en Hechos 13, versículo 22, Hechos 13, 22,
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si tú te das cuenta, cada una de estas palabras que hemos leído de los diferentes varones, Dios las comentó acerca de ellos. Dios las dijo. David es un varón conforme a mi corazón. Si alguien tiene un corazón como el mío, ese es David. David tenía un corazón empático con Dios. Imagínate tener un corazón como el de Dios. ¿Cómo te imaginas el corazón de Dios? Un corazón grande, un corazón ancho, un corazón misericordioso, un corazón perdonador, un corazón obediente, un corazón santo, un corazón justo, un corazón íntegro, un corazón verdadero. David no era perfecto, porque a veces pareciera que nos hace cortocircuito aquí cuando leemos este pasaje, varón conforme a mi corazón, y cómo es que pecó y cayó. El día de ayer el hermano Larry nos decía que David tuvo una falta muy grave al llevar a su alcoba a Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Fue un acto terrible de infidelidad. Le falló al Señor. Violó muchos de los mandamientos que están en Éxodo 20. Y aún así David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? Dios conoce que todos nosotros somos hombres, que somos carne, que pecamos. Él conoce nuestra naturaleza. Hay una lucha entre la carne y el espíritu que Dios nos ha dado, entre hacer el bien o hacer el mal. Y Dios conoce que necesitamos su gracia y que por nosotros solos no vamos a salir adelante, que lo necesitamos a Él. Y a pesar de nuestras faltas, a pesar de que solemos pecar, podemos tener un corazón sincero ante Dios y decirle: te necesito. David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, en ese momento él reconoció su falta. Señor, perdóname, perdóname, lávame. Si hay pecado en mí, límpiame. Castígame, Señor, pero no alejes de mí tu Santo Espíritu. Reconozco mis faltas, merezco vara. Hazlo, Señor, hazlo. Ese es un corazón sincero, conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud, a pesar de que tengamos fallas y que cometamos errores, podemos seguir teniendo un corazón conforme al corazón de Dios. No perdamos de vista esto. De ahí la importancia de tener una comunión constante, de vivir nuestro arrepentimiento cada día, de confesar nuestras faltas delante de Dios, a cada momento, a cada instante. Que las vamos a seguir cometiendo, sí. Estamos en un caminar. Cristo está siendo formado en nosotros. Pero Dios desea que tengamos un corazón como el de Él. Cuando Dios escogió a David de entre sus hermanos, ¿recuerdas que fue el profeta Samuel a ungir al futuro rey de Israel? Y cuando Isaí saca al mayor de los hermanos de David, pues lo vio grandote así, el mono norteño, ¿verdad? Este es. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel? Ahí en 1 Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7 le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios de nosotros? El corazón. No importa si tú estás alto, si tú estás bajito, si estás delgado o si estás llenito.
No importa si estás guapo o como decía el hermano Larry, nos vemos en el espejo y nos damos cuenta de que estamos bien feos, ¿verdad? No importa. No importa si tienes dinero o vives al día. O no terminaste tal vez tus estudios, no tuviste la oportunidad. No importa si has heredado muchas promesas o si sientes que hay muchas promesas que no han llegado a tu vida. ¿Sabes? Dios te ama y sus ojos están puestos en ti. Y Él está observando tu corazón. Y mientras tú tengas un corazón conforme al corazón de Dios, tú eres agradable a Él. Tú eres agradable a Él. Otro varón, Elías. Cuando pensamos en Elías, ¿cuál era la frase principal que él decía? ¿Te acuerdas? Vive Dios en cuya presencia estoy. Qué declaración, ¿verdad? En Primera de Reyes 17:1 dice, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él era un varón de Dios. Y tú conoces la historia. No llovió por cerca de 3 años. Por la palabra de Elías dejó de llover y por la palabra de Elías empezaría a llover. ¿Qué característica había en este varón? Que Dios respaldaba sus palabras y no las dejaba caer en tierra. Que él era un varón que vivía ¿en dónde? En la presencia de Dios. A veces pensamos que vivir en la presencia de Dios es encerrarme en mi habitación, como dice Mateo 6. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Y a veces pensamos que el orar sin cesar es estar nada más metidos en nuestra habitación. Y uno dice, Señor, ¿cómo quieres que yo esté orando en todo tiempo? Entonces dejo de ir a trabajar, dejo de ir a la escuela, ya no hago mis actividades, estoy nada más ahí. Nosotros podemos estar viviendo todo el tiempo en la presencia de Dios. Nuestra comunión con el Señor forma parte de esa vivencia. Pero cuando yo tomo conciencia de que Dios está en todas partes, cuando tomo conciencia de que Dios ha derramado su Espíritu Santo en mí, que somos templo del Espíritu Santo, de tal manera que donde está su servidor, ahí está Él, acompañándonos. Que cuando yo, sin importar la actividad en la cual me encuentre, hago un alto y reflexiono, Señor, dame fortaleza. Ahí va a estar el Señor dándote la fortaleza. Sales del trabajo y dices, Señor, guíame en el camino, líbrame de todo mal. Fue una frase, un pensamiento, a lo mejor ni siquiera lo dijiste, y ahí va a estar el Señor. Ay, gracias, Padre, porque ya llegué a la casa. Ahorita mi esposa me va a recibir con 2 besos bien grandotes. Si no, yo se los doy. ¿Verdad? Ay, Señor, gracias, ya llegó la noche y estás en tu cama y permite que pueda descansar, pasar una buena noche. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tomando conciencia de la presencia de Dios que está con nosotros en todo tiempo. Y cuando tú y yo vivimos en esa conciencia, estamos viviendo en la presencia de Dios. Se vuelve una realidad en nuestra vida. Nos damos cuenta que Dios nos observa, nos damos cuenta que Dios está al lado de nosotros, defendiéndonos, peleando nuestras batallas, aconsejándonos, animándonos, guiándonos a la verdad. El Señor, en cuya presencia estamos. Ahora, también es importante la vida de oración, esa comunión íntima con el Señor. Levantarnos temprano, siendo aún muy oscuro, como dice la Escritura, cerca de Jesús, y buscar el rostro del Padre y platicar con Él. Vive Dios en cuya presencia estoy. Era la frase de Elías que lo caracterizó y definió su ministerio. Era su distinción como varón de Dios.
En todo lo que él hacía, reconocía la mano de Dios y le glorificaba a él. Era tal la presencia de Dios en la vida de Elías que, como él lo declaraba, vivía todo el tiempo en su presencia. Dios está esperando que tú y yo lo hagamos también, que vivamos 24/7 en la presencia de Dios. Ahora, uno dice, hermano, pero ¿a poco es posible todo esto? Todo lo que me describes, hermano, es porque estos varones eran súper recontra archi espirituales. Pero yo simplemente soy yo. Y la verdad como que me cuesta mucho trabajo. Es más, me cuesta trabajo leer la Biblia. A veces hasta se me olvida cargarla. Me vengo a la reunión y se me olvida y pido una. Al fin siempre aquí en la iglesia hay. Ay, hermano, es que me pides milagros. No, yo no te los pido. Más bien, cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta de la condición en la cual nos encontramos y de lo que hacia donde Dios nos desea llevar. Y darnos cuenta que no es por nuestras fuerzas, sino que es la gracia de Dios que actúa en nuestra vida. Mire, dice en Santiago 5 del 17 al 18. Santiago 5 del 17 al 18. Comenta del profeta Elías, que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A ver, una pausa. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sujetos a pasiones? Hermano, si no levantas la mano, estás mintiendo. Mira, mientras estemos en este cuerpo, estamos sujetos a pasiones. Porque vivimos en este cuerpo. Este cuerpo le gustan las cosas de la carne. ¿A poco no te gusta un buen bistec, un buen corte, sí o no? Lo disfrutas. O a todos nosotros el Señor nos dio un deber. Se le llama el deber conyugal. ¿Y verdad que te gusta ser bien responsable? ¿Sí o no? Estamos sujetos. Tendemos a enojarnos, a entristecernos. Nos llama la atención las cosas de este mundo. Nuestros sentidos tienen esa lucha constante. Y dice aquí que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Una pausa. No hizo nada más una oración simple. Oró fervientemente. Le tuvo que echar ganas. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez horas, tal vez días, tal vez semanas. Fervientemente. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Uno dice, pero ¿cómo si está sujeto a pasiones? Dios lo escuchó. Hermano, o sea que Dios reconoce mi naturaleza carnal. Y a pesar de que vivimos en este cuerpo que tiende al pecado, Dios escucha tu oración y te ama. Y Dios nos ayuda a salir adelante y a tener victoria. Y Dios nos usa aún para profetizar, para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, para que la obra de Dios se haga, aún con todas nuestras pasiones e imperfecciones. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque muchas veces viene el enemigo a acusarnos. Levanta el dedo acusador y dice, tú estás en pecado, tú estás mal. Ay, ¿a poco? Mira, te acabas de enojar con tu esposa y vienes a la iglesia a servir. Ay, hasta vienes al seminario de varones. Y mira cómo eres. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hacer a un lado todas esas palabras y decir, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. No voy a escuchar tus palabras. No voy a dejar que nada me desvíe de mi fidelidad a Dios. En ocasiones tienes problemas, a lo mejor con algún hermano en la iglesia, en tu servicio. Y dices, pues es que ya tengo problemas, yo creo que Dios ya no me quiere sirviendo aquí. No hagas caso, tú continúa. En la vida va a haber tormentas. No siempre el cielo está así. A veces van a venir nubes obscuras y va a llover. Y aún en esas nubes
Va a haber bendición, porque la lluvia trae vida. Aún en la adversidad hay la oportunidad de recibir bendición. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quisiéramos que siempre el cielo esté abierto para nosotros, pero a veces se va a cerrar. A veces vamos a pasar por situaciones adversas, pero si nosotros somos varones de Dios, nos vamos a mantener firmes. Otro ejemplo, Jesús es el máximo ejemplo. ¿Tú sabes por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el motivo o la razón? A Él lo crucificaron porque Él decía llamarse Hijo de Dios. Esa era la razón. Tú estudia los evangelios y ve el enemigo cuando le tentó después de ser bautizado. Allí en Mateo 4. El enemigo se presentó ante Jesús y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, tú dices serlo. A ver, aviéntate desde el pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres Hijo de Dios. Lo que más le molestaba a los fariseos y a todos los del Sanedrín es que él decía ser Hijo de Dios. Es más, cuando estuvo en la cruz, él dice ser el Hijo de Dios. A ver, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y le escarnecían. Dice en Lucas 1, del 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El rasgo distintivo de Jesús es que Él es el Hijo de Dios. Pero ¿sabías que debe de ser también un rasgo que nos distinga a nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú qué eres, varón? Un hijo de Dios. Dice la Escritura en Romanos 8, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Debe de ser nuestro distintivo. Comportarnos como hijos de Dios. Conceptualizarnos como hijos de Dios. Actuar como hijos de Dios. Comportarnos en todo lugar como hijos de Dios. La gente tiene que saber que somos hijos de Dios. Y tú lo sabes también, la Biblia lo comenta. O somos hijos de Dios, o podemos ser hijos del diablo. Cada uno decide. Hijos del diablo son aquellos que operan bajo el espíritu de desobediencia, el espíritu de este mundo. Hijos de Dios son aquellos que operan guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve sus corazones, renueva su entendimiento y los lleva a tomar buenas decisiones. Ser un hijo de Dios, más que un título, es una función que tenemos, porque al manifestarnos como hijos de Dios, estamos manifestando a Jesucristo en esta tierra. La gente tiene que ver a Cristo en cada uno de nosotros, a través de nuestra vida. Hoy en día yo sé que el término cristiano está bien demeritado. A veces decimos: ay, mira, atropellaron a un cristiano, ay, pobre cristiano, ¿no? Hoy en día todo lo cristianizamos. Ah, es que tengo mi playera cristiana, mira, I love you, Jesus. Y ya nada más por eso ya es cristiana. Mira, las cosas no son cristianas. No existen los tenis cristianos, la ropa cristiana. El que es cristiano, pues es uno. Y eso
es un título que la gente reconoce entre aquellos que son hijos de Dios. Pero Dios a nosotros no nos llama cristianos, nos llama hijos. Hijos. ¿Sí? Ahora, Pablo sabía muy bien esto, este es otro varón. Y lo sabía también que él se atrevía a decir, sed imitador de mí, así como yo lo soy, de Cristo. Él es el modelo a seguir. Cada uno de estos varones entonces vimos que tenían distinciones, características que los hicieron varones de Dios y estar aquí en este precioso libro. Características que yo también debo y puedo desarrollar. Yo puedo desarrollar, así como leímos, por ejemplo, en Abraham, una amistad con Dios. Yo puedo desarrollar la distinción de ser el hombre con mansedumbre, ser un varón con mansedumbre, así como Moisés. Yo puedo tener ese sello distintivo al tomar la decisión de servir yo y toda mi casa al Señor, o ser un fiel varón como Samuel ante Dios, un fiel profeta. A lo mejor no vamos a ser profetas, pero que la fidelidad sea nuestra característica. O como Gedeón, ser un varón esforzado y valiente. O como David, tener un corazón conforme al de Dios. O como Elías, que vivía en la presencia del Señor todos los días de su vida. Características que los distinguieron como varones de Dios. ¿Yo cómo puedo entonces desarrollar estas características? Mira, primeramente yo debo de entender que Dios nos creó con un propósito. Dile a tu compañero, tú tienes un propósito de parte de Dios. Antes de que nacieses, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, Dios te conoció. Él pensó en ti y te ama tanto que hizo toda la creación para que tú la pudieras disfrutar. Y te hizo nacer en este tiempo, en este año, en este país, con esos padres, con ese color de piel, con ese tamaño y con esa forma, porque todo iba conforme a su plan y propósito para tu vida. Entonces, debemos de ser agradecidos. Él piensa en ti. Fuimos hechos por Él y para ser como Él y para estar con Él. De tal forma que no vivimos para nosotros mismos. Un varón de Dios no vive para sí mismo, vive para agradar a Dios. Tu propósito está ligado con tu Creador. Tú no puedes tener un propósito ajeno al propósito por el cual Dios te diseñó a ti. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, desarrollamos propósitos, desarrollamos metas personales. Y vivimos para nosotros, para agradarnos a nosotros. Y estamos preocupados por nuestras necesidades y por lograr lo que nosotros queremos. Pero de eso no se trata la vida, hermano. Un varón de Dios no vive para sí, vive para agradar a aquel que lo creó. Vive para cumplir el propósito por el cual Dios te puso aquí en la tierra. Nos tiene que caer el 20 a todos nosotros. Porque si no van a pasar años desperdiciados, vagando, sin alcanzar verdaderamente el éxito. Y como lo narró el hermano Larry, el éxito está en cumplir el propósito de Dios para nuestra vida y el hacer su voluntad. Ese es el verdadero éxito. El éxito para mí está en alcanzar la eternidad y no por nosotros, sino en habernos mantenido fieles al Señor. Todas las personas que nos han antecedido en el Evangelio y que ahorita gozan de la vida eterna, son personas exitosas. Ese es el verdadero éxito. De tal manera que nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad. No vivir para nosotros. El hombre natural no comprende esto porque no conoce a Dios. Dice en Mateo 16, 25 al 26, Mateo 16, del 25 al 26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Como diciendo, si tú vives para mí, tú vas a hallar la vida eterna.
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí estamos hablando de lo más importante que Dios ha creado, nuestras almas. Está en juego la salvación de nuestras almas. Cristo ya la ganó, pero ahora hay que hacerla efectiva confesando a Cristo todos los días de nuestra vida y viviendo para Él. Decirle: Señor, mi vida te pertenece, aquí estoy, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras hacer. Úsame como tú me quieras usar. Ayúdame. No quiero vivir para mí. Voy a cometer errores, voy a tomar malas decisiones, voy a perder el tiempo y al final, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si se pierde mi alma? Habré logrado mucho aquí en la tierra. Tal vez fui exitoso en lo profesional, tal vez fui un gran empresario, tal vez tuve muchas propiedades, tal vez tuve muchos hijos, y algunos quisieran decir, tal vez tuve muchas esposas, pero de nada te sirve eso si perdiste lo más importante, tu eternidad. Y la única manera es que tú y yo podamos vivir para Dios. ¿Cómo vivir para Dios? Te voy a dar algunos puntos rápidamente. Desarrolla una comunión diaria con Él. Número 1, desarrolla una comunión diaria con Él. Cuando hablamos de comunión, hablamos de unión, de un contacto, de una relación. El otro día estaba platicando con Steve y le decía que Dios hablaba a mi mente y a mi corazón, y me venía ese pasaje de Marcos 3:13, cuando Jesucristo llama a sus discípulos, a los que Él quiso, y los llama con dos propósitos. Uno, para que estén con Él, y dos, para enviarlos a predicar. Ahí está en Marcos 3:13. Pero me gustó mucho esa primera parte. Jesús los llamó para que estén con Él. Nada más medita en esto. Dios quiere que esté con Él. Dios quiere que esté con Él. Dios quiere estar conmigo. Dios me creó para estar con Él. Dios me llama para que esté con Él. Dios me quiere con Él por toda la eternidad. Dios nos ama, hermanos. Él está locamente apasionado por nosotros. Quiere tener una relación tan íntima, tan estrecha, tan personal. Nos quiere acompañar en todo momento. Él está esperando que nosotros desarrollemos lo mismo, que no haya cosa que anhelemos más que estar con Él. Estar con Él. Dice la Escritura en Números 12 del 5 al 8. Números 12 del 5 al 8. Habla de Moisés. Entonces Dios descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Dios, la gloria del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque, bueno, empezaron a murmurar hasta sus propios hermanos de Moisés, ¿no? Pero aquí Dios lo está distinguiendo. Moisés es mi amigo, Moisés es manso. Yo tengo una comunión con Moisés. Platicamos cara a cara. ¿Te imaginas platicar cara a cara? Dice la Escritura que nadie ha visto el rostro de Dios y pueda vivir. Platicar cara a cara con el Señor. Eso se lo ganó Moisés. Porque él se distinguió por ser un varón de Dios, lo anheló, tomó la decisión.
Dios está esperando que tú y yo tomemos esas decisiones. Nadie va a venir a hacerte varón de Dios día gratis. Ni juntarte con algún varón te hace varón de Dios. Esto es algo personal entre tú y el Señor. Ahora, les comentaba de Samuel. Él buscaba esa comunión con el Padre. En 1 Samuel 3, del 3 al 4 dice, 1 Samuel 3, del 3 al 4, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Qué bonito. Samuel buscaba estar todo el tiempo cerca del Señor. ¿Será también nuestro anhelo? Segundo consejo, si quieres vivir para el Señor, desarrolla una vida de obediencia a Dios. Tomemos la decisión de desarrollar una vida de obediencia a Dios. Si hay algo que le agrada a Dios, es un hijo obediente. ¿O tu padre no es algo que a ti te agrade? ¿Verdad que te gusta que cuando le das una indicación a tus hijos te obedezcan de buenas y a la primera y rapidito, por favor? ¿Verdad? Sí, a la primera de buena gana y rapidito. Pues, ¿qué crees? Nuestro Padre Celestial también. A Él le agrada más nuestra obediencia que todos los sacrificios de alabanza que le pudiéramos ofrecer. Para Él es más importante. Es más, en una ocasión Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros manifestamos el amor al Padre siendo obedientes. Esa debe de ser una característica, la obediencia. ¿Qué le dijo el Señor al rey Saúl? Un varón que Dios lo distinguió, lamentablemente él tomó una mala decisión y decidió no obedecer a Dios. En 1 Samuel 15, 22 dice, 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Al joven Josué le dijo el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, éxito, a través de la obediencia. La obediencia nos abre las puertas a las bendiciones de Dios. Lo hemos estudiado. Lee nada más Deuteronomio 28, ¿verdad? Y ahí vienen las consecuencias a una vida de obediencia. Y a veces ni siquiera tenemos que clamar al Señor, Señor, bendíceme. Simplemente obedece. Y la obediencia trae fruto, trae bendición. A toda acción corresponde una reacción. Es una ley espiritual. Número 3, desarrolla una vida de consagración a Dios. Debe ser una distinción en nosotros, una vida de consagración. ¿Qué significa consagrar? Ofrecernos a Dios por culto, ofrecer nuestra vida en sacrificio a Dios. Es sabernos santos para Dios, que este cuerpo no se puede contaminar con cualquier cosa. Sabernos dedicados para el uso exclusivo de Dios. Eso significa consagrarse o consagrar. Una vida de consagración dice, este cuerpo es para Dios. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo está al servicio de Dios. Estas manos son para trabajar y para bendecir, para orar por la gente y que ésta sane. Esta boca no puede salir de su interior agua dulce y agua salada. Palabras de bendición nada más. Me sé apartado para Dios y me ofrezco a Dios. Yo sé que hay cosas que me distraen
y que me cuesta trabajo dejar, pero me consagro a Dios y lo tengo todo por basura. Así decía el apóstol Pablo, ¿verdad? A fin de ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura. Renuncio a mis gustos personales para caminar tomado de la mano de Dios. Eso es consagrarse. Y consagrarse duele. Pero a Dios no le gusta que le ofrezcas algo que no te cuesta trabajo. En una ocasión, David quería ofrecerle al Señor sacrificios. Y entonces fue a platicar con un varón que tenía un terreno y le dijo, véndemelo para poder ofrecer ahí sacrificios y véndeme bueyes que voy a ofrecer al Señor. Y le dice este varón, no, mira, te regalo el terreno y te regalo todos los animales que quieras. Y David, ¿qué le dice? No, yo no le voy a ofrecer a Dios nada que no me haya costado a mí. ¿Te das cuenta? Lo que tú y yo le ofrecemos a Dios nos tiene que costar. Y a veces cuesta renunciar al pecado, cuesta renunciar a malos hábitos, cuesta renunciar a gustos personales, pero si tú te quieres consagrar a Dios, que te cueste. Y eso a Dios le va a agradar. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada, no lo que no te cuesta. No lo que digas, hoy Señor, hoy voy a ayunar de chocolates. Pues eso qué, ¿no? Eso ni te cuesta nada. No, hermano, sí me cuesta. Muy bien. Número 4. Desarrolla una vida de fe a Dios. Desarrolla una vida de fe a Dios. Queremos vivir para Él, queremos ser varones de Dios. Desarrolla una vida de fe. Y una vida de fe se va desarrollando conforme vamos caminando con el Señor. No es algo de que Dios instantáneamente ponga fe en nosotros. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Quisiéramos a veces recibir la gracia de Dios nada más con un toque, sin que a nosotros nos cueste ningún esfuerzo. Y no, nuestro caminar en Dios muchas veces requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere disciplina. No ganamos nosotros la salvación por nuestras fuerzas, esa es gracia de Dios. Estoy hablando de mi caminar todos los días con el Señor, de una vida de disciplina, de una vida donde voy desarrollando mi fe como un músculo que va creciendo, como una plantita que va creciendo. En una ocasión Jesús dijo, si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le diríamos a este monte, desarráigate y siémbrate en el mar. Y está hablando de una semilla, de algo que tú siembras. Y dice la Escritura que la palabra es esa semilla que se siembra en nuestro corazón y crece. Y que al principio, su principio es pequeño, pero después va a ser muy grande y se convierte en la mayor de todas las hortalizas. Y aún vienen las aves de los cielos y hacen ahí sus nidos. Así es nuestra fe. Debe de ir creciendo, pero va creciendo conforme vamos caminando en Cristo, conforme Dios nos va pidiendo cosas que hagamos y conforme vamos dando esos pasos, la fe va desarrollándose y va fortaleciéndose. Un ejemplo, Abraham. Vamos a Génesis 15 del 3 al 6. Génesis 15 del 3 al 6. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Se estaba quejando. Esto lo puedes hacer con tu mejor amigo. Ve cómo se dirigía Abraham con el Señor. Mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el versículo 6? Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué le creyó?
porque Dios se lo dijo. Hermano, Dios a veces me ha dicho cosas y como que me cuesta trabajo creerle. Es que a lo mejor no conoces realmente quién es Dios. Pero si nosotros conocemos quién es Él, tú y yo no tenemos que tener ninguna duda cuando nos da una palabra. ¿Cómo logró Abraham desarrollar esta fe? Que Dios le dijera, mira las estrellas, cuéntalas. Así será tu descendencia, Abraham. Y es más, cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Era una bendición generacional, una bendición que nos alcanza hoy en día. Todos nosotros somos herederos de esa promesa. ¿Y cómo llegó a nuestra vida? Porque hubo un varón de Dios que la creyó. ¿Cómo alcanzó ese grado de fe Abraham? Caminando con Dios. Desde el inicio, en Génesis 12, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cuál? Ahí te la voy a mostrar. Tú ni te preocupes, tú empieza a caminar conmigo. Agarra tus tiliches y camina conmigo. Y cada paso que daba Abraham era un paso de fe. Así es como vamos creciendo en la fe. ¿Tú quieres vivir para el Señor y ser un varón de Dios? Desarrollemos una vida de fe. Depende de nosotros, de nuestro caminar diario. Siguiente punto, desarrolla una vida de servicio a Dios. Nuestra vida aquí en la tierra tiene un propósito y está ligada a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Una persona que no sirve es una persona que desperdició su vida. ¿Qué hizo aquí en la tierra? Pues comió bien rico, mucho pozole, muchos tacos, muchas quesadillas, unas milanesas, pues, ¿y qué nada más estamos aquí para engordar? Estamos aquí para cumplir un propósito. ¿Tú ya descubriste tu propósito? Acuérdate, te dije, está ligado con tu Creador. Desarrolla una vida de servicio a Dios. Eso era lo que hacían los varones de fe. Cada uno de los varones que leímos cumplió propósitos particulares al servicio de Dios. Pero si tú eres de esos varones que prefieren estar viendo la tele en vez de leer la Biblia, que prefieren a lo mejor hacer actividades vanas en vez de ir a predicar el mensaje y de estar sirviendo al Señor, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Y los días son malos. Y Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo con la vida que Él nos dio, porque esta vida le pertenece a Él. ¿Has leído que fuimos comprados por precio? Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestro tiempo. Hermano, Él nos ama y Él está esperando que tú y yo no seamos de este mundo, sino que seamos varones de Dios, que desarrollemos características que nos distingan. Yo no sé cuál va a ser tu distintivo, el tuyo, el particular, porque cada uno de ellos, de estos varones que estudiamos, tenían un distintivo particular. Quisiéramos tener todos, pero a lo mejor ponte como reto desarrollar uno. Señor, ¿cómo me voy a dar a conocer a ti? ¿Qué virtud, qué característica necesito yo desarrollar? Y voy a empezar a trabajar en esa, aunque sea en una, que me distinga ante ti, ante las demás personas. Fidelidad, esfuerzo, santidad, integridad. Me conformo con la puntualidad, hermano. ¿Verdad? No sé, pero algo que te distinga y que digan, Eusebio es un varón de Dios por esto. Hay que descubrirlo. Vamos a llevarnos de tarea esto y vamos a preguntarle, Señor, ¿qué tengo que desarrollar? ¿Cuál va a ser mi característica que me distinga? Porque, ¿sabías que el libro de los Hechos se sigue escribiendo? A lo mejor no lo vamos a tener aquí en hojas, pero allí en el cielo, y cuando empiece a leer el Señor
acerca de nuestra historia, de esta iglesia y de cada uno de nosotros como servidores, y que diga: César, varón de Dios. Esta era su distinción, que lo hacía él único. ¡Uy, qué bonito!, ¿no? Va a ser sensacional eso. Tenemos que trabajar en esta área, hermanos. ¿Cómo ves? Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tu Biblia y vamos a pedirle a Dios precisamente que nos dé un distintivo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y extiende tus manos al cielo y con tus propias palabras. Padre, ayúdanos a desarrollar características que nos distingan como varones de Dios. Permite que en el nombre de Jesús haya algo que nos distinga. Quisiéramos que fueran muchas virtudes, pero queremos el día de hoy comprometernos en trabajar en una que se vaya desarrollando en nosotros, que tú permitas que sea nuestro distintivo particular, que tú nos conozcas a través de él, que nos conozcan en esta tierra, Señor, a través de esta distinción. Te necesitamos, Padre, y reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer, que eres tú, Señor, quien hace la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Eres tú, Señor, quien nos transforma, quien nos renueva. Eres tú quien nos capacita. Eres tú quien derrama de su Santo Espíritu y haces tu obra de transformación en nosotros. Padre, te damos gracias y permite que esta palabra pueda ser sí, amén, en nuestra vida y llevar fruto de bendición. Queremos desarrollar características que nos distingan como varones de Dios. Padre, ayúdanos, Padre, ve nuestro corazón, ve la intención en esta oración y te damos gracias porque tú pondrás el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios con ustedes. Dios les bendice.